dentro de los servicios farmacéuticos que forman parte de la atención farmacéutica. Vamos a ver el objetivo de estas conversaciones que vamos a hacer hoy y vamos a hacer mañana. Es hacernos un análisis como farmacéuticos, cuál es mi papel o cuál es el papel que yo estoy ejerciendo actualmente desde mi servicio. Luego ustedes me pueden decir de qué servicio, en qué tipo de institución usted trabaja. Puede ser que trabaje en una pública, puede ser que trabaje en una farmacia privada, puede ser que sea una farmacia que es de usted, puede ser que usted trabaje en una cadena farmacéutica. El punto acá es que nosotros lo que buscamos con este curso, con esta charla, es empoderar o es rescatar o restituir, o si usted quiere decir, valorizar más nuestra profesión. Es decir, volver a amar nuestra profesión y volver a rescatar aquellos servicios que nosotros dejamos de hacer y dejamos que otros profesionales sanitarios asuman esa función y no el farmacéutico. Entonces, a nivel mundial, el farmacéutico tiene muchos, vamos a decirlo así, muchos reconocimientos científicos, no conozco a nadie. Hay farmacéuticos que han hecho investigación, farmacéuticos que han cambiado, que han implantado una cultura de seguridad, una cultura de educación. Entonces, dentro de esos, de todo ese movimiento a nivel internacional que ha existido con los farmacéuticos, es por eso que aquí ahora Bolivia se enfoca, y si bien Bolivia ya ha implantado algunos servicios farmacéuticos, hay otros que están muy de lado, hay otros servicios farmacéuticos que nosotros no estamos, creo que hay alguien, si no me equivoco, con el micrófono. Entonces, nosotros aquí en Bolivia lo que buscamos es ganar más espacios como farmacéutico, volver a rescatar esos servicios, para ampliar nuestras fuentes de trabajo y no solamente estar dedicados a la dispensación. La dispensación como farmacéutico es algo deportivo, es decir, es algo que sí o sí nosotros vamos a ejercer, ya sea en institución pública o privada, ya sea en una campaña eventual, ya sea en algún voluntariado, como nosotros como farmacéuticos siempre vamos a hacer dispensación. Ahora, hay otros servicios que a nosotros nos competen hacerlos y necesitamos nosotros reactivarnos. Nosotros necesitamos rescatar eso para valorizar nuestra profesión y no quedar como aquel farmacéutico que está metido 24 horas o 6 horas trabajando u 8 horas trabajando en un espacio que se le asignó y el farmacéutico no emite ningún comentario, no participa en nada y solo se limita a dispensar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que vamos a decirlo así, ese prestigio que teníamos necesitamos elevarlo. Para eso hay varias características que como farmacéuticos debemos adquirir. El hecho de que yo haya salido profesional como farmacéutico, tengo derecho a muchas cosas, pero ya cuando se trata en el área laboral competitiva, cuando yo necesito demostrar que como farmacéutico yo puedo hacer, incursionar, estar codo a codo con un equipo asistencial, participar de visitas médicas, hacer investigación, hacer tesis, hacer estudios, qué sé yo, prospectivos o retrospectivos en una institución. Entonces yo necesito saber cuál es mi posición, qué es lo que la ley me ampara o qué es lo que la ley me permite hacer. Y como profesional yo tengo que explorar todas esas áreas que en algún momento tal vez dentro de la universidad yo fui enfocado solamente a dispensar y muy rara vez a hacer otro servicio. Entonces, dada esta introducción, vamos a tocar los servicios farmacéuticos,
de los tantos que vamos a ver, nos vamos a enfocar en uno que es la educación sanitaria. La educación sanitaria vamos a ver que es muy importante porque todos estos servicios, vamos a ver que todos esos servicios que el farmacéutico puede hacer van a redundar en mejorar nuestra profesión, en ser más aceptables y mejores vistos. Si hablamos de una institución privada, podemos utilizar estos servicios como una herramienta de marketing que algunas farmacéuticas, algunas cadenas lo utilizan, pero el resto de los farmacéuticos lo estamos dejando de lado, estamos dejando que nos ganen este espacio, estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo valor como profesionales. Entonces, un punto muy importante es la educación sanitaria de parte del servicio de farmacia. Y otra área que necesitamos reactivar, nosotros necesitamos implantar esa cultura, es la cultura de seguridad o lo que llamamos la farmacoseguridad. Entonces vamos a hablar de 3 puntos muy importantes y son 3 puntos para que nosotros hagamos una autocrítica, para que nosotros nos hagamos una autorreflexión y que esto no quede en una charla, sino que cuando yo vaya a mi servicio, donde... Ok, entonces vamos a dar inicio a los servicios farmacéuticos. Cuando hablamos de servicios profesionales farmacéuticos, nosotros seguramente en algún momento hemos escuchado los servicios profesionales farmacéuticos, pero aquí yo les voy a hacer un resumen bien compacto para que luego nosotros podamos especificar justamente lo que yo les hablaba de la educación sanitaria por parte del servicio farmacéutico y la implementación de la farmacoseguridad por parte del servicio de farmacia a través de un sistema o que generemos un sistema de farmacoseguridad dentro del servicio como también dentro de nuestro hospital o de la clínica donde nosotros trabajemos. El papel del farmacéutico está cambiando en los últimos tiempos y ha pasado de estar centrado en el medicamento a estar centrado en el paciente. Entonces, hoy en día ya nosotros como farmacéuticos salimos de nuestras 4 paredes y buscamos tener contacto con el paciente. Ya empezamos a hacer lo que nosotros decimos un farmacéutico 7 estrellas, un farmacéutico activo, un farmacéutico que se abre un nuevo campo dentro de la farmacia clínica. Entonces, lo que buscamos como farmacéutico es siempre mejorar la salud de mi paciente. Siempre nosotros vamos, como farmacéutico, vamos enfocado en el medicamento. Es cierto, nosotros tenemos contacto con paciente, el paciente tiene una patología, pero mi posición es enfocarme en paciente y medicamento. Es cierto, tengo que tener conocimiento de la enfermedad, de la patología, de los signos, síntomas, etcétera, pero mi objetivo es que el medicamento que se le prescribe al paciente sea un medicamento necesario, seguro y efectivo. Entonces, los servicios profesionales farmacéuticos deben cumplir unos requisitos. El farmacéutico debe tener una preparación específica para prestar cada servicio. ¿Ok? Nosotros como farmacéuticos, en nuestra vida profesional, ya hemos distinguido cuál es el área que nos va a gustar. A algunos nos gusta hacer dispensación, a otros nos gusta hacer gestión, a otros nos gusta hacer administración, a otros nos gusta hacer farmacia clínica, a otros nos gusta más el tema de almacenamiento, el tema de stock, o a otros nos gusta más el tema de protocolos, o a otros nos gusta más el tema de implementar un sistema de dispensación en dosis unitaria, la otra persona está destinada a la farmacovigilancia, otra está destinada al seguimiento farmacoterapéutico, otra está destinada a la revisión de botiquines, etc. En algún momento, algunas de estas áreas o algunos de estos servicios nos va a llamar la atención y vamos a decir, me siento más, es más de mi agrado hacer esta parte que me corresponde dentro de mi servicio de farmacia. Entonces, necesitamos estar preparados para eso. Debemos usar protocolos de actuación que garanticen la seguridad. Punto número 2. Como farmacéuticos, nosotros no podemos trabajar de forma verbal todo el tiempo. Es cierto, todo equipo, para que funcione necesita tener una comunicación positiva activa.
Pero entre lo que yo dije, en lo que yo le voy a decir a mi colega, el paso de turno de mi colega de la mañana, el paso de turno de la colega de la noche, el de la noche o al de la tarde, nos vamos a omitir muchos detalles y eso va a generar una serie de conflictos. Hasta tal punto que el turno de la mañana amanece con unos ítems en los cardex, puede ser que en los ítems aparezca menos, hayan errores, en la noche se haya dispensado algo y en la mañana no supimos qué fue lo que se dispensó, ni en qué condiciones en la tarde se recibió algún medicamento, etcétera. Todo eso tiene que ser comunicado en cuestión de gestión dentro del servicio, como también los medicamentos que yo voy a dispensar a mi servicio o los medicamentos que yo voy a vender a mis clientes, a mis pacientes, también tienen que usar protocolos de actuación. ¿Cuál es el proceder correcto para que no tengamos problemas posteriores? Porque sabemos que el medicamento tiene una cadena. Nosotros como farmacéuticos necesitamos conocer la trazabilidad de este medicamento desde que llega a farmacia hasta que llega al paciente. Los servicios deben tener una remuneración para la farmacia, que era lo que yo les decía. Los servicios que nosotros vamos a ver deben tener una remuneración, ya sea económica, si estamos hablando de una farmacia privada, o ya sea una remuneración de categorización, de ser condecorado como un mejor servicio, de ser el servicio ejemplo en el sistema sanitario, en el hospital, en la clínica, etc. La forma en que yo voy a prestar mis servicios profesionales me debe traer una devolutiva, me debe traer una remuneración. Y no todo lo contrario, es decir, yo tengo que tener indicadores de que mis pacientes o los pacientes que yo estoy atendiendo se sientan satisfechos y digan, muy bien, me encanta venir aquí a farmacia porque farmacia me atiende con estas características. Tengo mayor acceso a trabajar con el farmacéutico porque el farmacéutico me explica de esta forma. Tengo la confianza con mi farmacéutico porque mi farmacéutico hace esto cuando yo le pido este favor sobre los medicamentos. Al momento de dispensar, el farmacéutico o el servicio tiene esta facilidad. Y no más bien ser una piedra de tropiezo y no más bien ser una persona, un profesional que le complica más la existencia y mucho menos tratarlo, al menos a los de tercera edad, tratarlos mal o no tener la paciencia. Por eso pienso yo que las personas que trabajan en dispensación tienen que ser personas que deban tener voluntad y deban tener paciencia también, aparte de la agilidad, porque si trabajamos en una institución pública, sabemos que los pacientes nos llegan a borbotones, nos llegan, hacen fila, tienen 3, 5, 6 recetas con una cantidad de medicamentos de 30, de 60 tabletas, etcétera. Entonces, muchas veces tenemos que atender a pacientes oncológicos, a pacientes trasplantados, a pacientes que dializan. Entonces, son pacientes críticos, son pacientes que necesitan una explicación, necesitan muchas veces cariño, necesitan muchas veces comprensión. Entonces, el dispensar no solamente consiste en darle el medicamento y cumplir con lo que nos dice la ley, hacerlo en un espacio determinado, a darle la explicación necesaria. Nosotros consideramos que le estamos dando una explicación necesaria. Ahora falta saber si mi paciente lo entendió, si el paciente entendió y comprendió todo, y si él asimiló y entró en esa fase de comprender del por qué debe consumir ese medicamento y ahí no caer en la falta de adherencia o en el incumplimiento terapéutico. Entonces, todos estos 3 puntos de que yo tengo que ser una persona preparada para el servicio al que yo estoy, en el servicio donde me han designado, en el servicio que yo estoy trabajando, yo debo tener un flujo de trabajo, yo debo tener un protocolo, yo debo tener un orden, yo debo tener una disciplina que tiene que ser repetible. Por si yo me enfermo un día, debe alguien venir a reemplazarme, porque ocurre, sabemos que nosotros en la farmacia hay alguien que por algún motivo no puede asistir a su turno, alguien le hace el favor, lo reemplaza. Esta persona que lo reemplaza tiene que ser una persona
que leyendo ese manual, leyendo ese protocolo, cumpla y haga el mismo servicio de manera profesional y que no impacte de manera negativa a los pacientes que ya están acostumbrados a otro trato. Y el tercero es que lo que yo haga tiene que tener una remuneración. Y es aquí donde nosotros debemos, ya sea verlo por el lado monetario, y yo cuando le estoy hablando de una farmacia comunitaria, una farmacia privada, ¿qué servicios yo puedo ofrecer como farmacéutica? No solamente vender y vender y vender y conformarme con los folletos o los stickers o los premios que me da el laboratorio y las bonificaciones que me da el laboratorio, sino que yo debo ir más allá. Bueno, yo soy una farmacéutica que atiendo a mi farmacia, cubre por lo menos unas 5 manzanas, entonces yo debo hacer que estas 5 manzanas sean mis clientes, sean personas que den de que tengan un buen criterio de mi profesión, y yo tengo que ser una persona que ofrezca servicios que cumplan con todas las expectativas de mis pacientes, crónicos, jóvenes, embarazadas, niños, madres primerizas, etcétera. Entonces, el servicio con el que yo voy a trabajar o el que yo quiero implementar, porque no los podemos implementar todos, o un farmacéutico no puede trabajar en todos los servicios, el detalle es que el servicio que yo haga lo tengo que hacer bien, de tal forma que se vean los resultados positivos a corto y a largo plazo. Entonces, aquellas actividades sanitarias prestadas, ¿qué vienen a hacer los servicios profesionales? Aquellas actividades sanitarias prestadas desde la farmacia comunitaria o hospitalaria por un farmacéutico que emplea sus competencias profesionales para la prevención de la enfermedad, la mejora tanto de la salud de la población como de los destinatarios de los medicamentos. Y productos sanitarios, desempeñando un papel activo en la optimización del proceso de uso y de los resultados de los tratamientos. Por lo tanto, los servicios profesionales deben garantizar la universalidad, la continuidad y la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio que yo voy a prestar es para todos, no es para algunos. 2, debe ser continuo. Así como yo les decía, el protocolo se tiene que cumplir los 365 días que se atiende, debe ser continuo. No puedo decir, no, hoy día no puedo atenderlo, hoy día no le puedo hacer seguimiento, hoy día no le puedo informar sobre los medicamentos. Mañana, más tarde, de aquí a 2 semanas recién viene la farmacéutica que es encargada de ese servicio. Y tiene que ser sostenible, es decir, que a lo largo de la existencia de la institución, ese servicio debe funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo posicionar la farmacia con servicios profesionales? Es la pregunta que yo les hago a ustedes desde su punto de trabajo. Hágase una autocrítica. ¿Cómo posicionar la farmacia con los servicios profesionales? ¿Cuáles son esos servicios profesionales que usted seguramente los conoce? Los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en una farmacia comunitaria o también hospitalaria se dividen en 2. En los servicios de atención farmacéutica, lo que nosotros conocemos como atención farmacéutica, y aquellos servicios que están direccionados a nuestra comunidad. ¿Ok? Entonces, yo como farmacéutico sirvo a mi comunidad, sí. Pero yo tengo 2 tipos de comunidad. Yo puedo trabajar con mis pacientes hospitalizados, que es un tipo de comunidad, y yo tengo otros pacientes que son los ambulatorios, porque yo trabajo en una farmacia privada. ¿Ok? Entonces, los servicios orientados al proceso de uso de los medicamentos, dentro de los servicios de atención farmacéutica tenemos 2 tipos de servicios y tienen 2 orientaciones, como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, tenemos la dispensación, que es algo, como yo les decía, eso es automático, el hecho de que yo sea farmacéutico, ya eso es inherente a mi profesión, eso me nace hacer una buena dispensación. Indicación farmacéutica, conciliación de la medicación, adherencia terapéutica, revisión de botiquines, formulación magistral, que es otra área donde nosotros podemos trabajar en una farmacia, es una área muy linda trabajar en el área magistral, revisión del uso de los medicamentos y asesoramiento sobre medicamentos. Estos son servicios que están destinados al uso correcto de los medicamentos. Luego, tenemos los servicios orientados para evaluar y mejorar los resultados. Seguimiento farmacoterapéutico,
y farmacovigilancia. Ya en Bolivia tenemos un sistema a nivel nacional, tenemos un sistema nacional de farmacovigilancia. Este sistema viene a través de sus cabezas que vienen a estar posicionados en el CEDES, luego en los hospitales o en las clínicas, como también en las industrias farmacéuticas, también hay farmacovigilancia, ellos también tienen su sistema. Pero el detalle es que realmente mi servicio de farmacia tiene un personal o hacemos farmacovigilancia, somos farmacéuticos que hacemos farmacovigilancia activa o somos farmacéuticos que hacemos farmacovigilancia de forma pasiva. ¿Ok? Entonces, ahí está la pregunta. Podemos decir, sí, sí, conozco de farmacovigilancia, sí, yo tengo diplomado, yo tengo curso, pero realmente cuando toca que yo me ponga en la brecha de hacer farmacovigilancia, yo hago farmacovigilancia activa, soy un farmacéutico activo, es la pregunta. Ahora, vamos con los otros servicios. Servicios relacionados con la salud comunitaria. Promoción de la salud, educación sanitaria, información sanitaria, prevención de enfermedades, participación en programas de inmunización. También estamos relacionados con la educación del peso, de la altura, del IMC, de glucosa, colesterol, presión. Muchas veces como farmacéuticos, nosotros cuántas veces hemos recibido una vecina, un cliente que viene y dice, mire doctora, me han sacado estos laboratorios, me gustaría por favor que me diga si está correcto estos valores, si estoy bien o estoy mal. Entonces nosotros tenemos que abordar de manera profesional estos temas, no solamente decirle sí, no, si sus valores están elevadísimos, sí tiene diabetes, está gravísima su situación. Nosotros no podemos manejar esa información tan catastrófica para los clientes. Y asesoramiento nutricional, vamos a hacerlo así, un asesoramiento básico, ¿no? Porque nutricionistas no somos, pero sí tenemos las pautas, sí podemos dar unas ideas generales y obviamente derivar a algún profesional en esa área. Entonces, fíjense, todos estos servicios profesionales en los que yo puedo trabajar, todos estos servicios profesionales, si yo los aplico o si yo los aplicara en mi servicio de farmacia, nosotros como farmacéuticos seríamos catalogados, valorizados, reconocidos, respetados aún más, tomados más en cuenta en un equipo asistencial. Pero de todos estos servicios, la pregunta es, ¿cuáles servicios usted hace desde su punto de trabajo o donde usted se encuentra? ¿Qué ha pasado en el recorrer de la vida o en el recorrer de la institución donde usted trabaja que solamente tiene 2 o 3 servicios? Reconozco que hay muchos hospitales que hacen seguimiento farmacoterapéutico. Otros hacen farmacovigilancia. Otros trabajan muy bien con respecto a la dispensación. Otros trabajan pero perfecto con respecto a la farmacia clínica. O todos implementan, con respecto a dispensación, todos se especializan en el sistema de dosis unitaria. Pero realmente yo lo aplico, realmente me voy y busco las mejoras. Entonces, todos estos servicios que yo les estoy mostrando acá, mi pregunta es, ¿lo podemos hacer? O sea, me refiero que si somos 6 farmacéuticas, alguna de ellas puede agarrar un servicio. Una se dedica a realmente especializarse en indicación, otra a realmente hacer conciliación, otra que se dedica a hacer el servicio de adherencia terapéutica, otra que se dedica a educación sanitaria, porque siempre hay dentro del grupo de colegas, siempre hay alguien a la que le gusta enseñar, a otra a la que tiene paciencia, el otro al que es mucho más, vamos a decirlo así, más detallista, entonces le gusta más la farmacia clínica, le gusta mucho la farmacología, manejar mucha bibliografía, estar al día con las bibliografías y con las interacciones, etcétera, que le gusta estar en contacto con los colegas. No todos los colegas farmacéuticos les gusta estar en una visita médica, no todos son cercanos a estar con los pacientes, otros les gusta la gestión, que era lo que yo les decía. Entonces, todos estos servicios farmacéuticos los podemos hacer.
El detalle es que nosotros tenemos que gestionarlo. Si nosotros no lo gestionamos, si nosotros como farmacéuticos nos cruzamos de brazos y esperamos a que el gobierno o esperamos a que el dueño de la clínica o esperamos a que mi jefe se levante inspirado y diga, muy bien, vamos a hacer, nos vamos a distribuir, veamos la forma de cómo implementar, veamos la forma en que el servicio de farmacia tenga un impacto y siente presencia en el hospital o en la clínica. O cómo es que yo como dueña de la farmacia Los Milagros, un ejemplo, cómo yo como farmacia Los Milagros voy a captar más clientes. ¿Qué servicios yo puedo utilizar de aquí para captar clientes? ¿Cómo me puedo especializar? ¿Cuál va a ser de esto el que me va a ayudar a captar clientes? Yo voy a hacer mi trabajo porque es mi trabajo. La ley me ampara a hacer todos estos servicios. Y estos servicios yo los puedo utilizar ¿para qué? Para hacer una forma de marketing, para mejorar la imagen del farmacéutico, que a muchos los tienen como, no, los farmacéuticos son unos mercantilistas de la salud. Lucran con el bolsillo y en fin, una serie de cosas de cosas negativas que en algún momento hablan de nosotros. Ahora yo me pregunto así, por ejemplo, en la pandemia ninguna farmacéutica dejó de trabajar. Trabajábamos porque teníamos que trabajar, al menos en instituciones públicas, en las privadas igual. Subieron los precios, hubo demasiada demanda, bueno, todo eso es una cuestión de economía, de negocio, etcétera. Pero como servicio, como farmacéutico, realmente, ¿qué fue lo que yo hice para impactar a mi sociedad, a mi entorno? Ahí automáticamente hubo alguien que dijo, muy bien, yo aquí, esta va a ser la forma en que yo voy a ganar clientes y yo voy a implementar educación sanitaria. Voy a empezar la educación sanitaria y yo voy a hablar bien claro sobre el COVID. Yo voy a hablar bien claro sobre los medicamentos que salen y nos bombardean, y yo voy a hablar de esta forma para instruir a mis pacientes. Otra dijo muy bien, una forma de marketing, dijo muy bien, yo lo que voy a hacer es que cada mes yo voy a tener un tema de qué hablar en promoción de la salud. Así como los supermercados, ¿no? Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, los supermercados, enero, febrero, marzo, abril, cada mes los supermercados están decorados con una temática. Entonces, todo el mes que yo entre al supermercado, yo sé que están hablando que marzo es el Día del Padre. Y todo el tiempo tengo cosas a mi vista del Día del Padre para vender. Entonces, las farmacéuticas hicieron un grupo de farmacéuticas, bueno, nosotros ahora vamos a hacer eso. Vamos a buscar que cada mes tenga el Día del Cáncer, por ejemplo, este mes, el mes de la lactancia. Entonces, yo me voy a educar en la lactancia y voy a buscar una forma de atraer clientes, de hablarles, de explicarles, y obviamente tengo ahí mis productos que si quieren lo lleva y si no, no. Pero el impacto que tuvieron las farmacéuticas fue que, la farmacéutica ya habla, se comunica, me explica, se dio el tiempo de explicarme que por qué esto, por qué aquello. Entonces, ¿en qué redundó todo este tiempo? En que ganaron muchísimos clientes. ¿Ok? Entonces, estos son los servicios farmacéuticos que yo les estaba mencionando. Dispensación, ya sabemos que es un acto profesional del cual nosotros nos encargamos de entregar varios medicamentos a los pacientes. ¿Ok? En esta dispensación, este acto nos permite orientar al paciente sobre el uso adecuado de los medicamentos. El proceso de dispensación. Este proceso de dispensación que nosotros tenemos es nuestro anzuelo, es nuestro, vamos a decirlo así, es el punto crítico que yo tengo para posicionarme, para mostrarme, si usted lo quiere ver así, para ser el farmacéutico 7 estrellas. Es la oportunidad que yo tengo. Si nosotros trabajamos en una institución pública, nosotros no necesitamos hacer mucha propaganda. Los tenemos a los pacientes de las 6 de la mañana ahí, buscando su ficha para ir al médico, recibir su receta y pasar por la farmacia. Entonces, para ir a farmacia no necesitan sacar ficha. Es decir, no necesitan pagar,
o no necesitan madrugar. Los farmacéuticos estamos ahí 24 horas esperando a que nos atender una receta. Este momento de dispensación es el momento en que yo como farmacéutico no puedo dejar de pasar por alto y ofrecer los servicios. ¿Cómo es que el paciente va a conocer de que yo le puedo orientar en los medicamentos, que yo le puedo orientar en la conciliación medicamentosa? ¿Cómo es que el paciente va a saber todos estos servicios que yo puedo ofrecer dentro del departamento de farmacia si yo no lo hablo? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido pacientes que han llevado con su bolsa llenita de medicamentos? Y nosotros, ¿qué es lo único que hemos hecho? Dispensarle, aumentarle más a esa bolsa de medicamentos que tenía, su mini botiquín. Pero jamás nos hemos podido pensar y decir, no, este grupo de pacientes que nosotros atendemos, o por ejemplo, pacientes crónicos o pacientes trasplantados, necesitan realmente de educación sanitaria, necesitan de que yo le haga una conciliación medicamentosa, necesita que yo le revise su botiquín, necesita que yo como farmacéutica le diga, este medicamento ya está vencido, este medicamento ya no sirve, este medicamento no tiene registro sanitario, este medicamento usted no lo puede consumir porque no ha sido prescrito por su doctor. Entonces, cuando empezamos a tener empatía por nuestros pacientes, los pacientes los tenemos ya automáticos. El detalle es de que yo tengo que, como farmacéutica, ir más allá de la dispensación, empezar a ofrecer. Por eso es que la dispensación es el punto crítico para que nosotros empecemos a ofrecer los servicios. La dispensación nosotros conocemos que está destinada a racionalizar la entrega de los medicamentos. Por eso les decía que hay farmacéuticas que tienen vamos a decirlo así, ese carácter, esa personalidad de realmente hacer una racionalización de los medicamentos, hacer entender al paciente de por qué debe cumplir o no, educar para que el paciente sepa y que él cambie esos hábitos de cómo administrar, de cómo debe consumir el medicamento, sacarlo al paciente de la ignorancia en la que está, hacerle entender, modificarle hábitos. De ahí se desprende otro servicio que viene a ser, a partir de la dispensación, se desprenden los otros servicios. Va a depender de cómo yo los presente los servicios para que los pacientes se sientan interesados y regresen al servicio de farmacia para poder tener mayor información. Pero si yo en la dispensación los trato de manera torpe, de manera apurada, saturada, que muchas veces ocurre en la institución pública, y en la privada también, entonces el paciente pues no vuelve, ¿no? O ni siquiera tiene la confianza de ir a preguntar qué pasa con algún medicamento, ¿no? Entonces tenemos aquí, yo les estoy mostrando un proceso de dispensación. ¿Cómo podemos, un proceso de dispensación que nosotros, obviamente este es un flujo, este es un algoritmo que puede ser modificado según su institución. Identificamos al usuario, verificamos las cuestiones administrativas. ¿Cuáles son las cuestiones administrativas? Bueno, la receta tiene la fecha, tiene la hora, tiene la firma, el médico, es el número de registro, es un paciente que nosotros atendemos, es asegurado, no es asegurado, etc. Verificar todas las cuestiones administrativas para poder proceder a la dispensación o no a la dispensación. Entonces, aquí tenemos una serie de pasos para la dispensación. Todos nosotros los conocemos, sabemos identificar el usuario, ver criterios para atenderla o no, contraindicaciones con enfermedades según el medicamento, interacciones medicamentosas. Por eso yo le decía que este servicio de dispensación, lo lógico es que demoremos un tiempo determinado para atender. En la saturación de pacientes a nivel público a veces no podemos hacer esto. En la dispensación no podemos hacer esto, pero tenemos otro servicio que viene a ser la conciliación medicamentosa, la educación sanitaria, donde podemos ofrecer ese servicio y decirle, mire, mi querido, no sé, Manuel,
Le comento que tengo una colega que puede ayudarle a que usted recuerde o a que usted mejore o a que usted, esas dudas que usted tiene, puede, si usted tiene este tiempito, puede pasar por acá. La farmacéutica le puede ayudar en esto, porque a veces no podemos atender al paciente en la fila. Entonces, hay una paciente, hay un personal que se dedica a atender. ¿Y cuán satisfactorio es cuando el paciente sale de ser atendido por una farmacéutica exclusiva y dice, wow, me atendió una farmacéutica exclusivamente en un lugar especial, me sentó, me explicó medicamento por medicamento, me lo identificó, me ayudó, me sacó de las dudas, etc. Entonces, todo, si no lo podemos hacer esto en la dispensación a detalle, porque sé que lo hacemos, pero por la premura no siempre podemos indagar mucho, podemos ofrecer los otros servicios. Entonces, aquí también tenemos un proceso de dispensación que todos nosotros lo conocemos, ¿no? Informar al paciente si es la primera vez que consume el producto, si es sí, podemos entrar en la entrevista para poder ayudarlo, orientarlo. Muchas veces son temerosos, muchas veces las personas están llorosas, están asustadas porque se le detectó una enfermedad, entonces automáticamente el paciente el doctor ya le dio un medicamento, él entra con miedo, hay temores, hay preconceptos de la enfermedad, hay preconceptos de los medicamentos, entonces yo como farmacéutico tengo que educar a mi paciente quitando esos preconceptos de la enfermedad, de seguro el médico ya le habló, pero si hay otro profesional que también refuerza lo que el médico hizo, ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde nosotros entramos, porque nosotros, ¿qué le estamos entregando? Le estamos entregando medicamentos, entonces necesitamos ganarnos la confianza del paciente y que no sepa y que no crea que nosotros estamos lucrando o que no nos interesa. Un ejemplo acá. Por ejemplo, Gaby Fanny. ¿Está Gaby Fanny? Alguien que me pueda ayudar a leer. Maribel Gladys Vargas Moscoso. ¿Puede leer, por favor, este caso clínico? Gaby, ¿puede leer? ¿Puede desactivar su micrófono? Hola. Hola, Gaby. Buenas noches. ¿Puede ayudarme con la lectura del caso clínico? Claro que sí. En el diálogo con el farmacéutico comenta que es para ella y es la primera vez que va a utilizar el medicamento. Tiene osteoporosis, lleva 1 año en tratamiento con ibuprofeno de 600 miligramos para el dolor de los huesos. El médico le ha dicho que tiene que tomar un comprimido 1 vez a la semana, todas las semanas hasta que regrese en 3 meses, y que tiene que estar de pie 30 minutos. Nos dice que es complicado permanecer 30 minutos de pie porque a los 10 minutos de tomarse el café sale en coche de su casa al trabajo. Pregunta: ¿se le va a quitar el dolor o continúa con el ibuprofeno de 600 miligramos 3 veces al día? ¿Puede continuar utilizando un comprimido de ranitidina de 150 miligramos que lleva tomando un par de meses y con lo que el dolor del estómago había disminuido? Ok, muchísimas gracias. Entonces nosotros podemos ver que esta es una mujer de 50 años que va al servicio de farmacia, se le entrega su tratamiento con ácido alendrónico, ¿no? Ácido alendrónico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paciente comenta, ¿no? Como en todo ahorita nuestra colega. Ella es la primera vez que va a tomar el medicamento, tiene osteoporosis, lleva un tratamiento con ibuprofeno, nunca había tomado ácido alendrónico, consume ibuprofeno de 600 para el dolor de huesos, según ella. Luego ella comprende que el médico le ha dicho que debe consumir 1 vez a la semana por 3 meses. Ella dice que
que es complicado para ella permanecer 30 minutos en pie porque a los 10 minutos de tomarse el café sale en coche de su casa al trabajo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿sigo tomando el ibuprofeno? Y aparte de eso, de tomar el ibuprofeno, ella siempre tiene un ardor, una molestia en el estómago, por lo que ella consume ranitidina. Entonces, nosotros ahí tenemos que ver si sabemos que el ácido hialurónico ha sido dispensado, ha sido prescrito por el médico, pero ahí rápido yo tengo que identificar, esta paciente tiene osteoporosis, es correcto que ella consuma ibuprofeno. Ella consume ibuprofeno 3 veces al día de 600. Yo quiero saber si esa es la dosis correcta, si está correcto para ella. Tengo que saber si no hay una interacción con el ácido hialurónico, si el problema es el ibuprofeno o la ranitidina, si alguno de ellos interactúa con el ácido hialurónico. Entonces, si yo no tengo este momento, si yo como farmacéutica no puedo en ese momento salir de la duda, entonces yo necesito, si hay un problema ahí, el ibuprofeno le está causando un problema a nivel gástrico, como sabemos que es el deporte de los AINES, generar una lesión gástrica. Entonces ella, para mitigar eso, consume ranitidina, un antiácido, pero tengo que ver si la ranitidina no tiene alguna interacción con el ácido hialurónico. Si yo no tengo este tiempo para detectar esto y le prescribo y le doy el ácido hialurónico, esta es mi oportunidad para que yo le diga a mi querida o mi querida señora Manuela, yo necesito que por favor usted pase al servicio. Le gustaría que nosotros le orientemos cómo usted va a consumir este medicamento, cuáles son las características del ibuprofeno, cuáles son las características en la ranitidina. Le comento que aquí estamos viendo hay alguna interacción que es muy importante que usted conozca para mejorar su salud, para que rápido usted salga de este problema de la osteoporosis. Nosotros necesitamos que usted tenga un conocimiento sobre su medicamento y le ofrecemos el servicio de educación sanitaria, el servicio de puede ser que el farmacéutico clínico tenga o pueda trabajar en esta área. Determinarnos a hacer o mejorar esto, si es que en la área, en el momento de dispensación, no lo podemos hacer. Ojo, en el momento de dispensación sería lo correcto, pero como yo les digo, muchas veces pasamos por alto, una vez, en una experiencia que tuvimos en el hospital, fue 5 recetas al azar, se evaluaron y las 5 recetas tenían interacciones y eran medicamentos que habían sido prescritos por el médico. 5 recetas que fue al azar de un día, de un turno. Pero en la premura nosotros no nos dimos cuenta hasta que empezamos a hacer un estudio y nos pusimos las pilas, como dice, bueno, aquí vamos a empezar a detectar. Aquí estamos haciendo la dispensación de manera automática. Ya estamos automatizados, dispensamos, porque lo que queremos es que los pacientes liberen el pasillo para que dispensar la mayor cantidad de recetas. No, no es así. Entonces, eso es ese tipo de cultura que hay en los servicios. Es decir, bueno, vos tenés que tener 300 recetas, tenés que atender 300 recetas. Entonces, nos enfocamos más en la cantidad de recetas y no en la calidad de servicio que nosotros estamos dispensando o haciendo, perdón, en el paciente, con los pacientes. Entonces, tenemos normas que nos avalan, normas o las buenas prácticas de dispensación. Nosotros conocemos esta norma que nos habla de cómo debe ser un proceso de dispensación. Dentro de lo que dice ahí en el 5.2, dice que aparte de cumplir las buenas prácticas de dispensación, en el punto 4 dice, educar al paciente respecto al uso racional del medicamento y también informarle respecto a los riesgos de la automedicación irresponsable. Un punto en la dispensación. Eso deriva en otro servicio que se llama educación sanitaria. Aquí tenemos las leyes que nos respaldan la atención farmacéutica,
que es todos los servicios que nosotros hacemos. Atendemos en el servicio de farmacia al paciente con respecto a los medicamentos. Tenemos una serie de normas éticas para la promoción de medicamentos, lista de medicamentos controlados, manual de farmacia, sistema nacional único de suministro. Todas estas normas o estos manuales en algún momento me avalan la atención farmacéutica. Nosotros podemos buscar 3 normas, de cualquiera de las normas que nos presenta el AGMED, 3 artículos que hablen sobre la atención farmacéutica o relacionado a estos servicios. Podemos especificar incluso el número de artículo y la norma. Ahora el detalle es, bueno, la norma está, la pregunta es, ¿los voy a aplicar? ¿Los tengo que aplicar? ¿O ahora en mi servicio lo estamos aplicando? ¿Estamos yendo bien? Sí, muy bien. ¿Hacemos seguimiento farmacoterapéutico? Muy bien, entonces hay que mejorar. Estamos, el servicio de farmacia clínica está haciendo su trabajo, lo está haciendo muy bien. Sí, se dedica a detectar, a hacer intervenciones, a detectar PRM, a detectar RNM. Entonces, no solamente nos podemos llenar de artículos, sino la cosa es qué cambio estamos generando nosotros. Indicación farmacéutica es otro servicio que también nosotros podemos implementar. La indicación farmacéutica puede hablar Nancy Rosario Mercado, ¿está conectada Nancy Rosario Mercado? ¿O Nayeli Muñoz? Sí, buenas noches. Para ayudarme con la lectura, Eliana Gil. Ok. Entonces, indicación farmacéutica. El servicio profesional prestado ante la demanda de un paciente o usuario que llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir y solicita al farmacéutico el medicamento OTC más adecuado para un problema de salud concreto. Entonces, este servicio también yo lo puedo implementar tanto en farmacia hospitalaria como en farmacia comunitaria. En la farmacia comunitaria, en la farmacia privada, este momento de indicación farmacéutica me trae o viene a ser un arma para atraer clientes. ¿Me entiende? Para que realmente exista un momento en que algún farmacéutico, alguien que esté trabajando desde la farmacia, realmente le pueda orientar sobre este medicamento. También hay pasos, y obviamente estas indicaciones tienen que ser sobre medicamentos OTC. Ahora, ¿cuáles son los problemas de salud que consultan en nuestra farmacia? ¿Cuáles son? Problemas respiratorios, problemas dermatológicos, problemas digestivos, dolores de todos los lugares, leves, moderados, insomnio, estrés, conjuntivitis, otitis, cistitis, candidiasis, alergia. Todos estos problemas en algún momento nos demandan la venta y la dispensación de medicamentos OTC. Nosotros debemos estar capacitados para poder dispensar el mejor, para orientar al paciente con respecto a este medicamento OTC. El otro servicio, seguimiento farmacoterapéutico. Este seguimiento farmacoterapéutico se implanta y está muy implantado en los servicios hospitalarios. Si hay un seguimiento farmacoterapéutico, si el farmacéutico clínico o el farmacéutico se dedica a hacer seguimiento farmacoterapéutico, es un espectáculo, porque nos ayuda a realmente a tener una cultura de detección de PRMs, de poder identificar. Es un farmacéutico activo que está constantemente encima de los pacientes, está verificando, monitorizando, evaluando, interviniendo, ya sea en la sala junto con el equipo asistencial, como también con los otros colegas interactuando. Esto me encontré, este caso, hoy en la mañana pudimos identificar, este PRM pudimos identificar o pudimos evitar, porque en realidad necesitamos prevenir también, no solamente todo el tiempo es detectar y detectar. O sea, si todo el tiempo aparecen eventos y problemas de medicamentos, entonces ahí hay una falla, que no hay una cultura de prevención. ¿Ok? Entonces,
el seguimiento farmacoterapéutico también es un servicio que sí es un servicio que está adquiriendo mayor notoriedad. Es un servicio justamente donde los farmacéuticos clínicos, al que le gusta esta área, puede potenciar su conocimiento, es decir, es el arma que utilizamos los farmacéuticos clínicos para mejorar el estatus del farmacéutico, para mejorar, vamos a decirlo así, la reputación del farmacéutico. Si el farmacéutico no está capacitado y se mete a trabajar en seguimiento farmacoterapéutico, lo único que va a hacer es quemar el servicio. Por eso, farmacéutico que va a hacer seguimiento farmacoterapéutico, que va a trabajar en farmacia clínica, tiene que estar realmente especializado. ¿Ok? Porque no solamente tiene contacto con el paciente, con los familiares, sino también tiene contacto con todos los profesionales en salud. Si es un profesional que habla con claridad, con seguridad, maneja bibliografías avaladas, bibliografías científicas, maneja otro vocabulario, porque démonos cuenta, el farmacéutico clínico se conecta con el paciente, que tiene que hablar y tiene que tener una comunicación efectiva y tiene que tener una comunicación que sea entendible con el paciente para que pueda comprender, y también tiene que tener otro vocabulario con los profesionales. Entonces, es un farmacéutico que tiene que tener facilidad de palabra, facilidad de comunicación, conocimiento, facilidad de interpretación, que le guste educar, que le guste que las otras personas lo puedan entender. Y en todo eso, si él hace bien su trabajo, el servicio de farmacia, el impacto que tiene el farmacéutico clínico, redunda en el impacto, en la admiración, en el respeto del servicio de farmacia. Ah, el farmacéutico allá detectó esto, hizo una buena intervención, etcétera. Nosotros conocemos, el farmacéutico clínico debe manejar los PRM, los RNM, los debe manejar, los de necesidad, los de efectividad, los de seguridad, debe manejar la clasificación de los PRM. El servicio según el servicio va a trabajar con la nomenclatura del segundo consenso de Granada o con el tercer consenso de Granada. Eso es una cuestión del servicio de farmacia. La bibliografía está ahora. Consiste en que se pongan de acuerdo qué bibliografía es la que van a manejar. Entonces, otra vez, los servicios que maneja el servicio de farmacia tienen que ser continuados, tienen que ser sistematizados y siempre tienen que ser documentados. Nosotros, todos los servicios de farmacia, todos los servicios o todas las intervenciones que nosotros hagamos tienen que ser documentadas. Es la única forma que nosotros tenemos como farmacéuticos de demostrar que estamos trabajando, porque muchos colegas consideran que solo nos quedamos encerrados en 4 paredes dispensando medicamentos y cerrados, cruzados de brazos y no hacemos nada, y que el resto del hospital es el que se dedica a hacer otras cosas y nosotros solamente somos indiferentes a todo lo que puede ocurrir en los pisos o en los servicios, y no es así. La única forma para demostrar que nosotros tenemos un impacto en seguridad, tenemos un impacto en uso racional de medicamentos, tenemos un impacto en que mejoramos la economía, hacemos un ahorro de medicamentos, es documentando todo lo que nosotros trabajamos. La intervención farmacéutica es un punto crítico, es otro servicio otro servicio que presta y generalmente está destinado al servicio de farmacia clínica. La intervención farmacéutica está destinado para el servicio de farmacia clínica, perdón. El farmacéutico clínico, para poder trabajar como farmacéutico clínico en todo el mundo, en especial en Estados Unidos y en España, necesita tener una especialidad de 3 años trabajando en un hospital. Acá en Bolivia, para trabajar como farmacéutico clínico no se exige esa especialización. Lo que se exige es que tenga usted una maestría y que usted tenga experiencia de haber trabajado en contacto. 1 año, 6 meses, etcétera. Pero que le guste hacer las intervenciones. En otros países es mucho más estricto. Entonces, por eso es que hoy en día este servicio de farmacia clínica que está dando resultados, que algunos hospitales
lo están implementando o ya tienen implementado son farmacéuticos que se han ganado el respeto del sector, del equipo asistencial. Son farmacéuticos que necesitan estar capacitados, tienen otras características para estar en este servicio. Entonces, nosotros como farmacéuticos debemos hacer intervenciones que están dirigidas a modificar algunas características del tratamiento, donde yo me pongo en contacto con el prescriptor, es decir, con el médico. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para mejorar, para evitar PRMs, para evitar resultados negativos del medicamento. En fin, tenemos una serie de una clasificación de intervenciones. Por ejemplo, aquí hay un flujo. ¿Cómo es que yo debo hacer una intervención? ¿Por qué yo tengo que hacer una intervención farmacéutica? Es la pregunta. ¿Es importante realmente que un farmacéutico funcione? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el flujo es así. El médico prescribe, estoy hablando ya de una área de hospitalización, el médico prescribe, esa prescripción pasa por el servicio de farmacia y el servicio de farmacia la estudia, la analiza, la observa, la medita, si usted quiere verlo así. ¿Para qué? Para ver si es que no, el objetivo de esta intervención farmacéutica no es detectar los errores que el médico pueda tener, es detectar o evitar en realidad problemas relacionados con el medicamento, lo que nosotros llamamos una cultura de seguridad. Por seguridad del paciente es de que yo hago un doble chequeo. El médico lo prescribió, yo como farmacéutica me remito a evaluar esa prescripción, ya sea electrónica o manual, para ver si es que está la dosis correcta, si no hay interacciones, si no hay necesidad de ajuste de dosis, si es que según la patología que tiene el paciente, estos medicamentos no van a agravar su situación a la larga. Monitorizar, es decir, aparte del médico, porque el médico no está 24 horas, el médico hace su ronda, hace su prescripción y tiene que hacer lo mismo en el servicio. Las licenciadas se dedican a la preparación, a la administración y tienen que atender N pacientes. Entonces, las intervenciones farmacéuticas, es importante, el impacto a nivel internacional del farmacéutico clínico es grandísima y se ha visto la necesidad de que se inserten más farmacéuticos clínicos porque vienen a ser el filtro para evitar problemas en el tratamiento. Entonces, ahí es que nosotros hacemos una intervención farmacéutica. Si la hacemos, tenemos vamos a decirlo así, tenemos un protocolo de cómo hacer la intervención, si es que necesita, y si no necesita, porque la prescripción está bien hecha, entonces es liberada recién para ser preparada en el servicio de farmacia y luego ser dispensado a las bodegas de enfermería y para que ellas puedan ser administradas. Entonces, el punto crítico de la intervención farmacéutica es que nosotros somos un doble chequeo y lo que hacemos es implementar una cultura de seguridad en los medicamentos, que también nosotros lo tenemos avalado en nuestras leyes. Los tipos de intervenciones orientadas al medicamento. Si yo veo algo ahí en la prescripción, entonces yo la tengo que clasificar muy bien. Está orientada al medicamento. La intervención, ¿qué puedo hacer? Hay que agregar un medicamento, hay que suprimir el medicamento, hay que cambiar el fármaco, hay que ajustar la dosis, hay que optimizar la prescripción, hay que cambiar la vía de administración, cambiar un medicamento del listado de medicamentos, porque puede ser que el doctor haya prescrito un medicamento que no está, entonces hay que ver si el INAME lo tiene, si hay otras posibilidades, hay otras alternativas de conseguir ese medicamento, etcétera. Orientadas a la administración del medicamento, puedo hacer mi intervención. Ahora, ¿cuál es lo lindo de hacer una intervención? Nosotros como farmacéuticos, en nuestra historia de farmacéuticos, jamás hemos tenido la posibilidad de escribir en una historia clínica. ¿No ve? En la historia clínica, ¿quiénes son los que prescriben? El médico, la enfermera, la nutricionista, el anestesiólogo, el bioquímico y el farmacéutico. Lo único que hacen, o en realidad el bioquímico, lo único que hace es mandar los laboratorios y los añaden a la historia clínica. ¿Sí o no? Ahora, con esta implementación del farmacéutico clínico, ya nosotros tenemos, ya hay clínicas que tienen una hoja, un espacio dentro de la historia clínica, un espacio donde
se escribe la intervención farmacéutica. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es la interpretación que está dando el farmacéutico? ¿Cuál es el aval que está dando o está haciendo el farmacéutico con respecto al tratamiento de este paciente? Entonces, ya es un paso muy importante que el farmacéutico clínico pueda tener un espacio dentro de la historia clínica. Entonces, estamos cumpliendo con lo que se pregona y las instituciones de seguridad dicen de que el farmacéutico clínico tiene que hacer intervenciones para que estén escritas, estén avaladas, estén documentadas por si ocurriera algo. Obviamente estas intervenciones pueden ser aceptadas por el médico o no pueden ser aceptadas por el médico, pero ya está mi intervención, ya está mi opinión como farmacéutico, lo que años atrás no se podía hacer. Entonces, esta lucha, este espacio ganado, es porque muchos farmacéuticos anteriormente salieron de su zona de confort y dijeron, muy bien, nosotros como farmacéuticos también tenemos opción a escribir sobre el tratamiento. No vamos a escribir sobre la patología, vamos a escribir sobre el medicamento, sobre el tratamiento. Si hay concilios, si hay consejos de médicos, y yo participo como farmacéutico clínico, entonces mi voz no solamente va a quedar en el aire, también tiene que estar escrita. Entonces, por eso es que hay una clasificación de intervenciones en las que nosotros podemos escribir. Conciliación de medicamentos. La conciliación medicamentosa también forma parte de un servicio cuyo punto está destinado a la seguridad del paciente. Vuelvo a repetir, este servicio está destinado también a la seguridad del paciente. Es decir, para que el paciente no lleve a su casa o dentro del hospital, no exista una duplicidad de medicamentos, no existan interacciones. Entonces, ¿qué es la reconciliación de medicamentos? Es el proceso de creación de una lista lo más precisa de todos los medicamentos que el paciente esté tomando, incluyendo el nombre del medicamento, dosis, frecuencia, ruta, y se debe comparar la lista contra la orden de admisión o de traslado o de alta, con la meta de prever medicamentos correctos al paciente en todos los puntos de transición del hospital. Ahora yo le pregunto, conciliación medicamentosa puede hacer usted en una farmacia hospitalaria y puede hacerlo en una farmacia pública, una privada. Si usted implementa, si usted brinda este servicio de reconciliación o de conciliación medicamentosa, cuando usted está buscando los botiquines, cuando usted le ayuda al paciente a poder separar, identificar para qué sirve cada medicamento, le aseguro que usted gana un cliente. Y aparte de ganar un cliente, usted va a tener a una familia. Detrás de ese cliente hay una familia que va a saber que una farmacéutica se tomó el tiempo de escribirle en orden, en una hoja, de hacerle entender, porque puede ser que la persona no sepa escribir, pero de alguna forma nosotros nos vamos a dar maneras de que esta persona pueda entender el por qué medicamentos debe tomar, qué medicamentos ya no debe tomar. Cuando hacemos una revisión de botiquines de los que tienen nuestros pacientes y que van a la farmacia y nos las dejan para que nosotros podamos identificar, nosotros tenemos mucha facilidad. Podemos decirle, este medicamento ya está vencido, este medicamento es de contrabando, este medicamento no tiene fecha, por lo tanto no sabemos si ya está vencido, necesitamos retirar. Entonces, nosotros tenemos una voz, nosotros tenemos, vamos a decirlo así, nosotros podemos influir en cambiar hábitos o en que nuestra palabra también sea una palabra, vamos a decirlo así, como que sagrada, para que el paciente pueda entender que hay medicamentos que no debe tomar, hay medicamentos que sí debe tomar, hay medicamentos que él está confundido y no puede y no entiende para qué sirve. Entonces ahí entra nuevamente lo que yo les digo, nuestra vocación de educar y de sacar de la ignorancia a los pacientes, de sacar de esos preconceptos, mejorarle los hábitos, inculcar que ellos sean conscientes y de que ellos automáticamente se responsabilicen por su salud. Porque, ojo, tenemos un problema. Muchos de los pacientes consideran que el problema de su salud depende del médico y no depende de ellos. Entonces, nosotros como farmacéuticos tenemos un servicio que se llama educación sanitaria, que consiste en cambiar ese concepto que está errado. La conciliación medicamentosa. Para hacer conciliación medicamentosa hay una lista de preguntas que yo debo hacer para cerciorarme si mi paciente sabe qué medicamento está tomando o si existe una duplicidad o alguna interacción. Aquí tenemos una lista de medicamentos.
Farmacovigilancia, otro servicio que sí, el servicio de farmacia lo puede hacer, como también lo puede hacer otro servicio, el servicio de enfermería. Cualquier persona puede hacer una notificación. Podemos utilizar los formularios, el formulario 020, sospecha de reacción adversa. Podemos utilizar el formulario 029, notificación de sospecha de fallas terapéuticas, o el formulario 030 de eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Bolivia tiene un sistema nacional de farmacovigilancia implantado, muy bien organizado. Ahora, es lindo leer nuestro Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Los invito a que ustedes lo lean, seguramente ya lo han visto, seguramente ya ha habido una capacitación por parte de alguna institución que ya fue a capacitarlos a ustedes. Yo no sé si alguno en su institución ya fue capacitado, cómo hacer notificaciones. Desde mi servicio. Hay alguien en mi servicio que es el que está, vamos a decirlo así, que es el que recolecta estas notificaciones, la tarjeta amarilla, tarjeta azul, tarjeta verde. Mi servicio de farmacia, que es la llamada vamos a decirlo así, a capacitar a todo el hospital, lo ha hecho, es decir, me capacitaron a mí, que somos 15, en mi servicio somos 15 personas, pero nos capacitaron a 2. Ahora mi pregunta, ¿estas 2 personas capacitaron al resto de las compañeras, capacitaron al resto de los servicios de enfermería, capacitaron a los médicos de cómo se debe manejar el sistema de farmacovigilancia, cómo se va a manejar estas notificaciones? El comité farmacoterapéutico va a hacer una evaluación de estas notificaciones. ¿Las vamos a llevar directamente al sede o la vamos a hacer de manera digital? ¿Qué bibliografía vamos a utilizar? Entonces, el servicio de farmacia realmente está haciendo una farmacovigilancia activa, una farmacovigilancia pasiva. Solamente estoy esperando a que ocurra el evento. Bueno, si a alguien le dio una alergia, ahí hay una sospecha, entonces que me llame, porque yo tengo que dedicarme a dispensar. Ya si hay alguien que allá le dio un síndrome de Steven Johnson o le dio, qué sé yo, alguna reacción, algo así, ya entonces que me llame y yo subo. Ese es el farmacéutico que hace farmacovigilancia pasiva, solamente está a llamado, pero el activo es aquel que está constantemente arriba. Y obviamente para hacer todos estos servicios debemos seleccionar las personas, los pacientes. No es que vamos a aplicar el servicio a todos. Los servicios, generalmente estos servicios son para pacientes polimedicados, de edad avanzada o con alguna patología crónica, etc. Entonces, mi pregunta es, yo como farmacéutico o mi servicio, ¿realmente hace una farmacovigilancia activa o pasiva? Conozco los propósitos de la farmacovigilancia, detectar, evaluar e investigar. Dice detectar, evaluar, detectar. Más allá, dice prevenir. Entonces, realmente yo, como farmacéutico, con que me detecten y notifique, o realmente soy una persona que quiero prevenir la RAM, porque yo no quiero estar saliendo en la televisión que me estén notificando o me estén haciendo una denuncia porque dispensé mal este medicamento, me están echando a mí la culpa porque yo dispensé mal, o que se administró mal, porque muchas veces las personas consideran que el problema o el error de medicación es porque yo dispensé ese medicamento y no porque realmente ese medicamento ha causado una reacción alérgica o este paciente es alérgico. Entonces ya con respecto a las alergias nosotros no podemos prevenir, ni con respecto a las reacciones adversas no podemos prevenir porque sabemos que hay una idiosincrasia y la mayoría de las personas que no trabajan en el área de salud no conocen este detalle de la idiosincrasia del paciente, que a unos les puede pasar, pueden manifestar las reacciones adversas y otros no. Ahora, la pregunta es esta, para todos los que están aquí conectados. ¿Qué haría en esta situación si usted es el paciente? Esta pastilla puede producir dolor de cabeza y cuello, náusea, vómitos, diarrea, palpitaciones, sudoración, hipotensión, arritmias, sangramiento, pérdida de la visión, disminución de la audición, ardor urinario y frigidez. Tómela 3 veces por día para mejorar su depresión. ¿Qué haría en esta situación si usted es el paciente?
Porque aquí hay un farmacéutico que le está dando, le está haciendo una dispensación de un medicamento X para su depresión. Ahora yo le pregunto, de los que están todavía aquí conectados, ¿cuál sería su reacción con respecto a esto? A ver, Fabiola, me gustaría escucharlos antes que entremos al descanso. Fabiola, Rosemary, Eliana, Jeremy, Gabriel, Mariela Yaviri, Leli, Fabiola, Tania, Janina, Rosa Perales, Karim Flores, Rosa Escalier, Julia Zulema, Nelva, Gladys, Balbina, Maribel, Jimena, Karen, Mari Lorena, María Magdalena, Jacqueline Rosario, Amalia Paxi, Soledad Mancilla, Raquel Vino, Lola, Daisy Paniagua, Virginia, Isabel Torres, Karina Rodríguez, Mariela Rocío, Patricia Silvestre, María Berta, Gaby Fanny, Fabiana Segovia, María Esther Tapia, Neri, Patricia Rojas Camacho, Mariana Gutiérrez, Patricia Velázquez. Mariana, a ver, de todas las que he mencionado, me gustaría que alguien me haga un comentario sobre esta foto. Buenas noches. Bueno, yo Bueno, pensaría, si yo fuera la paciente, que más bien esta pastilla me puede empeorar mi depresión, porque si ya me va a producir hipotensión, palpitaciones, posiblemente ya dudaría en tomarla eh, y tal vez, no sé, pues ya estaría predispuesta a que no me va a hacer bien. Tal vez ya no la tomaría. correcto. Entonces, ya ahora, eso es desde el punto de vista del paciente. Ahora, desde el punto de vista farmacéutico, usted como farmacéutica, ¿está correcto que nosotros presentemos el medicamento de esta forma? No, no está correcto. Porque seguramente ya el médico ha hecho una evaluación de riesgo-beneficio y ha visto que el beneficio va a ser mayor a los efectos secundarios. Y también la dosis que él ha decidido, seguramente, como usted mismo lo ha explicado, la idiosincrasia de la paciente tal vez no sea que le va a causar estos efectos. Correcto. Muchísimas gracias por su apreciación y su comentario. Muy válido. Entonces, ¿qué pasa? Que esta foto es para que nosotros evaluemos y veamos cómo presentamos nuestro producto. Nosotros, como farmacéuticos, vivimos de dispensar medicamentos, ¿no ven? Vivimos de los medicamentos. Entonces, ¿cómo puedo yo presentar a mi producto o lo que yo dispenso a diario de una forma negativa? Entonces, si bien el medicamento puede ser que tenga todas esas reacciones, pero mi postura como farmacéutico es pues mejorarle, sacarle el miedo al paciente, mejorar, quitar los preconceptos, quitar los miedos, ayudarlo a que el paciente tenga una adherencia al medicamento, que esté animado a cumplir tal cual se le indica los medicamentos, para que de aquí a 3 meses él salga de su depresión o salga del proceso en el que está y se acuerde de que hubo un farmacéutico, más allá de su médico, que hubo un farmacéutico que le explicó muy bien a detalle los medicamentos. Fíjense, no sé si es solo mi apreciación, pero yo le voy a decir algo. Cuando el paciente va a un médico, el médico le prescribe, sí o sí pasa por el servicio de farmacia, la farmacéutica o el farmacéutico le entrega los medicamentos. Cuando el paciente está sano, dice, realmente este doctor es certero, muy bueno los medicamentos que me prescribió.
Ahora, cuando el paciente no pudo evolucionar favorablemente de esta patología y él consumía algunos medicamentos, dicen, no, pues si yo fui a la farmacia a que me den medicamentos hindú, chino, de contrabando, adulterado, todavía la farmacéutica me atendió mal, por último me dijo que no había, que yo me consiga lo que me faltaba. Claro, así que voy a sanar. Entonces, ya lo negativo, ¿para quién fue? Para nosotras las farmacéuticas o el servicio de farmacia. Pero el que se lleva la flor cuando sale bien todo es el médico que lo único que hizo fue prescribirle. Y yo como farmacéutica, ¿qué hice? ¿Cuál fue mi acción? ¿Cuál fue mi actitud para que yo impacte de manera positiva en el paciente cuando soy yo la que le estoy entregando los medicamentos? Cuando soy yo la que tengo que llevarme la flor, como se dice, llevarme los honores, las gratitudes, o por último, ni siquiera llevármelos, pero que el paciente tenga en su mente de que el servicio de farmacia o la farmacéutica le prestó unos servicios profesionales que llegaron a satisfacer sus necesidades. Entonces, no sé si me están comprendiendo el punto. No estoy diciendo que el médico sea malo o sea bueno, no, está bien, él hizo lo correcto, identificó, diagnosticó el medicamento, los medicamentos que prescribió están excelentísimos, ya sea de la marca o no de la marca, pero el detalle es que yo como farmacéutica no hice mi trabajo completo. Yo no impacté a mi paciente. ¿Cuál es el impacto que yo tengo o cuál es, vamos a decirlo así, cuál es el recuerdo, cuál es la satisfacción que tiene el paciente con respecto a mi servicio cuando va a la farmacia, cuando va a comprar o cuando yo voy a dispensarles, estoy hablando en el área pública. ¿Cómo es el valor? ¿Cuál es la valorización? ¿Qué puntaje me llevo yo? Si soy yo la que le entrego los medicamentos. Soy yo la que puedo decir si yo tengo en mi farmacia un medicamento alemán, tengo un medicamento, un mismo principio activo que es alemán, otro que es, póngale, o un medicamento colombiano, un medicamento peruano, un medicamento paraguayo o un medicamento boliviano. Soy yo la que ahí puedo decir, bueno, ¿cuál le voy a dar? Le voy a dar, a ver, según el paciente, cuál es el mejor, porque lo veo grave a este paciente, con cuál de estos medicamentos que realmente cumple con todas las certificaciones. Es un medicamento que sí es automáticamente seguro que no voy a tener problemas. Porque usted ya seguramente en algún momento ha escuchado, dice, no, este medicamento no lleves de esta línea porque este polvo cuando lo reconstituí, se tranca la aguja o a veces no diluye muy bien. Mejor hay que trabajar con esta línea. No sé si alguna vez a usted le ha tocado hacer eso o tener que decidir con qué línea trabajar en algún momento, porque muchas de las licenciadas dicen, ¿sabe qué? No me traiga de ese laboratorio, tengo siempre problemas con ese polvo para reconstituir, me cuesta reconstituir, para diluir también me cuesta diluir, prefiero que me traiga de este, por favor, doctorita, será tan amable de que usted pueda hacer su pedido de este laboratorio. Entonces, soy yo la que decido, o sea, somos nosotros las que tenemos esa potestad de decir cuál es bueno, cuál es malo. Y en base a eso, yo tengo toda la información para que mi paciente se sienta seguro que el medicamento que el médico le prescribió, yo le estoy dando la información mucho más efectiva, que quede en su mente, que cale en su mente, que impacte, que yo como farmacéutica me estoy dando el tiempo de explicarle para que él pueda salir de ese cuadro o que pueda mejorar. ¿Ok? Continuando con la segunda sesión, para terminar esta parte, vamos a hablar del último servicio, que vendría a ser el cumplimiento terapéutico.
el servicio de cumplimiento terapéutico también es un servicio de educación. También es un servicio donde nosotros enseñamos. También es un servicio que busca que el bienestar del paciente. ¿Ok? Entonces, el cumplimiento es el primer aspecto que debemos considerar, que es cuando hablamos de cumplimiento terapéutico, es decir, que el paciente cumple de manera voluntaria, consciente de que debe consumir esos medicamentos con un fin, con un propósito de mejorar su salud. Pero cuando hablamos de incumplimiento, estamos hablando de que es definitivamente un problema relacionado con los medicamentos, porque obviamente un paciente que no está cumpliendo con un tratamiento, valga la redundancia. Cuando hablamos de un abordaje del incumplimiento terapéutico, estamos hablando de estar pendiente del paciente que toma muchos medicamentos. Es decir, ¿a quién yo le voy a ofrecer ese servicio? Al paciente, yo tengo que estar pendiente de un paciente que no toma sus medicamentos, que no toma mucho sus medicamentos. Un paciente de edad avanzada, un paciente con deterioro cognitivo, o aquel joven sano que tiene distorsionado el concepto de su enfermedad. Por ejemplo, pacientes de 40 años, jóvenes deportivos, o pacientes son jóvenes que tienen una vida, vamos a decirlo así, para ellos saludable, a los que se le ha detectado una hipertensión. Entonces ellos debutan con hipertensión y ellos no se hacen la idea de que a sus 40 años deben empezar a consumir un antihipertensivo. Y mucho menos hacer un régimen dietario. Porque ellos consideran que la hipertensión es un estado ocasional, es porque el fin de semana a él le gusta consumir bebidas alcohólicas y se relaciona a veces con peleas o con discusiones y por eso a él le duele la cabeza. Pero de ahí no le duele la cabeza, se va al sauna y entonces considera que consumir ese medicamento no es necesario y mucho menos porque él es joven. La hipertensión es para pacientes mayores y no para él, que es un adulto mayor, pero que es un adulto joven, que es deportista o que los fines de semana juega algún partido. Entonces, estos servicios o este servicio nosotros podemos aplicarlo a este tipo de pacientes. ¿Cuál es el objetivo de mejorar la adherencia? ¿Cuál es el objetivo de nuestro servicio? Yo como farmacéutica, ¿qué es lo que busco? Primero, maximizar la efectividad del tratamiento, optimizar los recursos sanitarios disponibles, fomentar la educación sanitaria, mejorar la calidad de vida de los pacientes, un proceso trazable y reproducible, es decir, que esta adherencia tiene que ser algo que en su momento me tiene que dar resultado y este servicio también se tiene que reproducir en otros, porque yo voy a hacer una educación en este paciente para que él pueda entender que tiene que cumplir con su tratamiento, porque voy a mejorar el estilo de vida de este paciente. Y también todo servicio de farmacia debe ser documentado. Siempre tenemos que hacer un documento pequeñito donde el paciente acepte que el farmacéutico va a intervenir o va a hacer una entrevista, porque todos estos servicios se hacen a través de entrevista. Nada lo hacemos de manera, no hacemos nada de manera... vamos a decirlo así, por lógica o por imaginación. Sí o sí, nosotros estamos en contacto con el paciente. Si nosotros aplicamos estos servicios, yo le aseguro que nosotros, contando las horas que pasamos haciendo estos servicios o atendiendo a nuestros pacientes, somos profesionales que pasamos mucho más horas que los médicos con los pacientes. El médico pasa por momentos, pero el médico no se sienta
varias veces con el mismo paciente hablando del mismo tema. Nosotros tenemos llegada porque para entrar al servicio de farmacia no necesita pagar vamos a decirlo así, ¿no? Una consulta, pero para ir al médico sí necesita pagar una consulta, ¿no ve? Entonces, esos son los objetivos de mejorar la adherencia. Eso es lo que nosotros buscamos en el servicio. No son servicios utópicos, quiero comentarles, no son servicios utópicos. De todos estos servicios, usted en su farmacia elija uno que para usted es más factible según las condiciones, según la cantidad de personas con las que usted trabaja, como en un equipo, según los clientes que usted pueda tener, el tiempo que usted le puede dar, la organización que usted pueda tener dentro de su farmacia privada. Consecuencia de la falta de adherencia, un aumento del costo sanitario, aumento del número de duración de hospitalizaciones, aumento de pruebas diagnósticas, fracaso terapéutico, deterioro de la vida del paciente y la falta de confianza con los medicamentos. Son consecuencias, estas consecuencias de la falta de adherencia o porque yo como farmacéutico no estoy trabajando en este tipo de pacientes, me voy a acarrear estos 6 puntos. Y como farmacéuticos voy a fracasar en esta área, porque vuelvo a repetirle, todo está relacionado, farmacéutico, paciente, medicamento. En ningún momento está relacionado farmacéutico, médico. Es directamente con el paciente. ¿Ok? Entonces, uno de los servicios que nosotros debemos potenciar, entonces vamos a abordar, ya hicimos un paneo general de los servicios que nosotros como farmacéuticos podemos adoptar. Luego ustedes ya el día de mañana, yo voy a escuchar de cada uno de ustedes qué servicio es el que considera que le falta a su servicio de farmacia o el que ya está implementando. ¿Cómo lo está implementando? Si le falta mejorar, si está teniendo éxito en ese servicio o si es que ninguno de los servicios está implementado y solamente hacen dispensación, que es un servicio por lógica. Pero me gustaría conocer ya mañana la apreciación que ustedes puedan tener sobre esta primera presentación. Ahora vamos a pasar con un servicio específico que habla de la educación sanitaria en el servicio de farmacia. ¿Ok? ¿Qué es la educación sanitaria? Me gustaría saber si Nancy Rosario Mercado o Zulma Aide puede ayudarme con las diapositivas, por favor. ¿Está conectada Nancy o Zulma? ¿O alguien que me pueda ayudar con las diapositivas para leerla? Le agradecería mucho. Sí, la educación sanitaria es un instrumento para la promoción de la salud y, por tanto, una función importante de los profesionales sanitarios, sociales y de la educación. El objetivo principal de las intervenciones dirigidas a la educación del paciente es capacitar a las personas para el manejo de su propia salud. Ok, muchísimas gracias. Entonces, cabe recalcar que educación sanitaria viene a ser un instrumento para promocionar la salud y por lo tanto, fíjense, que es una función de los profesionales sanitarios. Dentro de los profesionales sanitarios estoy yo la farmacéutica. ¿Cuál es el objetivo? Yo como farmacéutica tengo que intervenir en la educación del paciente, capacitar, fíjense, a las personas para el manejo de su propia salud. En mi caso como farmacéutica, en nuestro caso como farmacéutico, es que yo debo capacitar al paciente en el manejo de sus medicamentos. ¿Ok? En el manejo de sus medicamentos. En eso radica la educación sanitaria por parte del servicio de farmacia. Ahora, esta educación sanitaria
empieza desde el primer punto crítico, que es la dispensación. Si yo no puedo, no tengo el tiempo, me saturo, tengo demasiadas responsabilidades en el momento de hacer una dispensación, entonces yo puedo derivar a este paciente porque lo veo crítico, porque hay un punto de gravedad en el paciente, hay un punto cultural que a este paciente no le permite tener adherencia al medicamento, no le permite mejorar su estilo de vida, no le permite terminar con el tratamiento, es crónico, cada vez es recurrente. Si yo veo algo en este paciente, entonces es un candidato para que yo pueda derivarlo al servicio de educación sanitaria del servicio de farmacia, o a una colega, en este caso, una colega que se dedique, que tenga el tiempo, que está destinada a hacer educación sanitaria. Entonces, en el informe de Tokio de 1993, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la atención farmacéutica es un compendio de práctica profesional en la que el paciente es el principal beneficiario de las acciones del farmacéutico, y reconoce que la atención farmacéutica es un compendio de las actitudes, fíjense, los comportamientos, los compromisos, las inquietudes, los valores éticos, las funciones, los conocimientos, las responsabilidades y las destrezas del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, con el objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida. Fíjense cómo la OMS pone una serie de acciones, de actitudes, de características en nosotros los farmacéuticos, es decir, pone una serie de responsabilidades como farmacéuticos dentro de la atención farmacéutica. Y dentro de eso está la educación sanitaria. El concepto de atención farmacéutica implica la realización de educación sanitaria dentro de la actividad asistencial del farmacéutico. Entonces, el tema de educación, quiero, queridos colegas, que nosotros podamos entender esto. El tema de la educación está en todos los servicios que nosotros prestamos, desde el momento de la dispensación, seguimiento farmacoterapéutico, conciliación, adherencia, revisión de botiquines, farmacia magistral, farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, haciendo farmacia clínica. En todos esos servicios, promoción de la salud, todos esos servicios implican que yo eduque al paciente. ¿Con respecto a qué? Con respecto a sus medicamentos relacionados con una patología. En el manual de farmacia, en la norma de calidad de servicio farmacéutico, en los requisitos en la práctica, tenemos elementos principales de las buenas prácticas de farmacia. Ahí tenemos, fíjense, dice así, en el 2.14, actividades relacionadas con la influencia de las prescripciones y el uso de los medicamentos. También habla de, en el 2.11, actividades asociadas a la promoción de una buena salud, evitar enfermedades y lograr objetivos de salud. Nuestro manual de farmacia también nos inculca, nos enfoca a que nosotros debemos educar, tenemos que aplicar la educación para la salud. Sumado a las buenas prácticas de farmacia, también me dice que la distribución de información evaluada sobre medicamentos y aspectos del cuidado de la salud, eso es educación igual. La determinación profesional de materiales promocionales sobre medicamentos y los productos relacionados con la salud también está relacionado con educación. Entonces, podemos pasarnos toda la noche revisando las normas que nos dicen y nos avalan que nosotros tenemos que hacer educación sanitaria. Ahí ya dice, actividades asociadas a la promoción de una buena salud, prevención de enfermedades y el logro de los objetivos de la política de la salud.
en el punto 2 dice, brindar información y asesoramiento sobre medicamentos. Igual está relacionado con la educación. En el reglamento del Sistema Nacional Único de Suministro hay un capítulo que habla de atención farmacéutica y ahí describe qué significa la atención farmacéutica en las farmacias institucionales independientes o la institución hospitalaria. Debo implementar atención farmacéutica y habíamos dicho que dentro de la atención farmacéutica está la educación sanitaria. Entonces, tenemos nuestras leyes que nos avalan. No podemos dejar de lado. Cuando nosotros hacemos educación sanitaria, como yo les decía, es el anzuelo, es la oportunidad que nosotros tenemos de como farmacéuticos poner en práctica todos nuestros conocimientos y hacer que mi servicio de farmacia brille, que mi servicio de farmacia sea el servicio de referencia. En algún momento, seguramente usted, yo no sé cuántas trabajan aquí en una institución pública o privada, pero bueno, en este momento yo trabajo en una institución privada. En la institución pública, me recuerdo de que había un concurso de lavado de manos para todos y había un premio. Siempre, en los años que estuve, siempre vi que el servicio de enfermería era el que se sacaba los premios, la dinámica, la que tenía la imaginación. Es más, había lluvia de ideas, una idea mejor que la otra. Se unieron entre los servicios, el servicio de neonatología, de maternidad, el de medicina interna. Cada servicio buscaba ser el mejor, competitivo. Buscaban que el servicio de enfermería se haga notar en el hospital, tome presencia. El servicio de farmacia brillaba por su ausencia, los otros médicos igual. Entonces, en cosas tan sencillas que era de educación, porque era un concurso de educación al paciente, estábamos muy apáticos, estábamos muy conformes, no estábamos muy metidos en eso. En cosas sencillas, esa era la oportunidad, o teníamos la oportunidad de que como farmacéuticos saquemos a relucir todas nuestras habilidades. Saquemos a relucir una función que era hacer educación. Pero por no salir de nuestra zona de confort, diría uno, ¿pero qué es un concurso? No tenemos tiempo, trabajamos 6 horas, luego después tengo que irme a mi otro trabajo, tengo hijos, tengo mujer, tengo esposo, salgo cansado. Yo les digo, colegas, las licenciadas también hacen lo mismo, trabajan 6 horas, uno en la mañana en el público, en la tarde en el privado y en la noche no sé dónde más. Pero igual se daban forma. Entonces, eso a mí me llamó la atención y dije, ¿cómo yo como servicio de farmacia voy a impactar en mi paciente si cada vez que hay la oportunidad de hacerlo, no lo hago? Si bien de 15 que seamos, tal vez las 15 no vamos a poder participar porque no estamos todas en el mismo turno, pero 5 tenemos que tener la iniciativa. O sea, alguien debe tener la iniciativa de romper ese cascarón de la conformidad, de estar en el confort, de que no pasa nada, no es algo, el premio no me llama la atención, no se trata del premio, se trata de que yo como profesional ejerza mis labores, mis funciones, ya que hay la oportunidad, ya que en algún momento el hospital generó la oportunidad, entonces yo no la pierdo para que mi servicio salga a relucir y diga, wow, la farmacéutica o los farmacéuticos o el servicio de farmacia tiene la intención de trabajar, le gusta participar, le gusta interactuar con los pacientes, porque era un concurso de poder interactuar con los pacientes. Entonces, cuando hay la oportunidad, debemos participar.
Porque si no, no vamos a esperar que el director del hospital venga y nos diga, por favor, ¿quieren participar? Por favor, hagan educación sanitaria. No, nosotros somos las que tenemos que ser farmacéuticos activos. Entonces, cuando hablamos del enfoque de la educación sanitaria por parte del farmacéutico, ofrecer una gestión efectiva de los tratamientos farmacológicos. Fíjense, ofrecer una gestión efectiva de los tratamientos farmacológicos y no hacer lo que estábamos con la foto anteriormente que mostrábamos todo lo negativo. Ofrecer información sobre medicamentos y temas relacionados con la salud. Un ejemplo, en la época de pandemia, ¿qué farmacias realmente se dedicaron a educar? ¿Qué farmacias se dieron el tiempo de leer y de hacer un impacto en su mercado o en su área en su área de cobertura, donde el espacio que ellos cubrían como farmacia? Ayudar, entonces, aquí perdimos. El que no hizo eso, perdió de ganar cliente, perdió de posicionarse como farmacéutica. No basta, no sé ahora, no basta con que la farmacia diga ahora, farmacia del doctor, póngale el nombre, ¿no? Del doctor Manuel Chapatín, ¿no? Entonces, no basta con que mi farmacia tenga un letrero grande, luminoso, si yo como profesional realmente no estoy capacitado para atender las demandas de mi clientela, hablando del área de farmacia privada. Nosotros tenemos que ser osados, nosotros tenemos que ser aguerridos, nosotros tenemos que ser competitivos, nosotros tenemos que demostrar que somos pues los que dominamos el área de farmacología y de medicamentos. Yo no puedo dejarme mandar, yo no puedo dejarme, vamos a decirlo así, amedrentar por otro colega que habla, que dice ser médico y sabe mejor la farmacología que yo. No puedo porque soy yo la que he trabajado, he estudiado 5 años y vivo con los medicamentos, vivo con los proveedores y estoy todo el tiempo mirando las bulas. La información que nosotros tenemos es de una universidad y es de libro. La información que nosotros tenemos no es la información que tiene el resto de los visitadores médicos o de las propagandas o de los folletos que le dan. Recordemos eso, queridos colegas. Entonces, aquí yo tengo que, vamos a decirlo así, estar orgulloso y estar seguro y sobre todo capacitado, entrenado a que soy yo la que voy a dar la información de los medicamentos. Eso yo no se lo puedo dejar a la licenciada y no se lo puedo dejar al médico. La licenciada es experta en administración. Ella nos puede dar dos dobles, nos puede dar en cómo diluir, que nosotros podemos también saber. Nosotros tenemos que saber todo el área de administración de dosis terapéuticas, tiempos, goteos, todo eso nosotros debemos dominar. La licenciada se dedica a la administración del medicamento y al cuidado del paciente. Pero el resto de la información del medicamento yo no se la puedo dejar al médico. Está bien, el médico hizo su parte al momento de prescribir, pero yo al momento de interceptar la receta es donde yo debo lucirme. Yo no debo proyectarme como una farmacéutica enojona, molesta. Yo recuerdo una vez que un colega médico agarró, pasó por la farmacia y dijo así, buenos días, colega, buenos días. Lo saludó porque él entró, era muy jovial y dijo así, bueno, quiero entregar un premio, dijo, a la farmacéutica, a la Miss Trompeta, dijo. A la Miss Trompeta. ¿A qué se refería él? Muchas se rieron, a otras no le gustó el chiste porque no era de agrado. Y yo, bueno, no fui yo, sino que otras colegas le preguntaron por qué él se refería a eso. Y dijo, bueno, nosotros estábamos haciendo una encuesta hace 2 semanas atrás, más o menos, hicimos unas 2 semanas atrás, hicimos una encuesta de cómo es que eran atendidos en el servicio de farmacia. Farmacia no sabía de esta encuesta y resulta
de que habían detectado de que en la farmacia habían algún personal que estaba todo el tiempo molesta, que era aburrida, que era torpe para atender a los pacientes. Entonces, los pacientes eran los que se referían de esa forma. Entonces, el médico dijo, bueno, en burla fue a decirnos eso. ¿A quién le va a gustar? A nadie. ¿Nos molestó? Claro que nos molestó, pero era una realidad. Muchos en algún momento, en la monotonía, en la saturación, en el estrés, vamos a decirlo así, en el día a día, en las muchas responsabilidades que tenemos como en el servicio de farmacia, sobre todo en el área de dispensación, es donde nos estresamos y no nos damos cuenta que estamos atendiendo de una mala manera al paciente. Entonces nos ganamos ese título. Y no es así. Entonces, ¿cómo podemos revertir esa mala imagen? La única forma de revertir esa imagen es que yo cambie de actitud y me dé cuenta que yo soy una profesional y debo manejar mis emociones, debo aprender a manejar mis emociones y debo ser profesional delante de mi paciente, porque el paciente no tiene problema, no tiene culpa de mi estrés ni de todo lo que hay por detrás del servicio de farmacia, porque él solamente va a pedir información, a recibir medicamentos, y él lo que quiere es que yo como farmacéutica le informe sobre los medicamentos, le saque las dudas, le llene todas sus dudas, llene todas sus expectativas como servicio de farmacia. Por lo tanto, ahí dice ofrecer información sobre el medicamento. Él no necesita saber en ningún momento que yo me estoy discutiendo con la paciente, con mi colega en la ventanilla, ni me estoy quitoneando la receta, ni decirle, ya no te toca, vos sí te toca, ya lo atendiste, ¿por qué lo atendiste mal? No, eso no puede haber. Eso no es profesionalismo. Eso mengua, eso a nosotros nos disminuye, nos resta como profesionales. Entonces, ¿con qué cara voy a ir yo a ofrecerle un servicio de farmacia? A decirle, aquí hay una farmacéutica que está dispuesta a ayudarle, si en la ventanilla nos peleamos, si en las ventanillas discutimos, si en las ventanillas no tenemos las maneras para atender a un paciente que dializa. Un paciente que dializa es un paciente que muchas veces sale de la diálisis aturdido, cansado, con sueño, dolorido, molesto, preocupado, deprimido, y que yo encima más me discuta o no tenga maneras para decirle no hay sus multivitaminas, no hay su losartán, no hay su vitamina C, no hay. Entonces, hay que hasta cambiar el vocabulario, y nosotros como bolivianos debemos cambiarlo, debemos cambiar esa cultura. Si a mí me trataron mal, no importa, el paciente no tiene la culpa, el paciente viene en peores condiciones, está en peores condiciones. Entonces, ayudar a mejorar la eficacia del sistema sanitario y la salud pública. Esto es difundir información contrastada sobre medicamentos y diversos aspectos de autocuidado y salud pública. Yo debo mejorar mi servicio. Si el sistema sanitario en general, el público o el privado, no me están ayudando, en lo poco que yo tenga de servicio de farmacia, debo buscar la eficiencia con lo poco que yo tenga, o buscar la manera o una solución, y tratar siempre bien al paciente. Hay conceptos de la educación sanitaria y nosotros podemos quedarnos toda la noche con respecto a estos. Según Turner, educación sanitaria supone el conjunto de experiencias que contribuye a inculcar a las personas hábitos, actitudes y conocimientos útiles relacionados con la salud individual, familiar y colectiva. Esto es educación sanitaria. Esto es lo que nosotros debemos hacer cada vez que dispensamos, cada vez que ofrecemos un servicio, cada vez que alguien venga y nos pregunte sobre algún medicamento. Nosotros debemos contribuir a que la persona cambie los hábitos, si es que es un problema de hábito, que cambie las actitudes, si es un problema de actitud,
y que darle conocimientos útiles, darle herramientas para que mejore su salud, ya sea individual, ya sea familiar o ya sea de manera colectiva. Nosotros como farmacéuticos tenemos esa función. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que como farmacéuticos, nosotros no nos debemos limitar solamente a entregar 30 comprimidos, un jarabe, una lactulosa, 60 losartán, no. En algún momento este servicio, mi servicio de farmacia, yo tengo que buscar cómo me voy a organizar para que para estos grupos determinados de pacientes que necesitan una ayuda, que necesitan de una información, el servicio se los dé. Si yo trabajo en servicio público, yo no voy a ganar más sueldo, pero yo voy a ganar que mi paciente va a mejorar. Yo voy a ver que el paciente puede ser que a la larga disminuya los medicamentos, ya no lleve más porque está mejorando, ha mejorado el tratamiento, le indiqué cómo debe consumirlo para mejorar su presión, para mejorar la obesidad, para, en fin, una serie de patologías que puedan tener. Entonces, la satisfacción de ver que mi paciente ha mejorado es lo que yo voy a ganar. Y aparte de eso, este paciente va a decir, el servicio de farmacia en tal lugar me ofrece esto, y después de la cita del médico yo tengo la posibilidad de programarme y de ir a que me expliquen. Y me explican de manera correcta, en un lugar tranquilo, de una manera afable. Pude entender gracias a la farmacéutica. Anteriormente hay un eslogan que dice, consulte con su médico de confianza. Ok, con su médico de confianza, consulte su problema, su enfermedad. Si el médico le prescribió un medicamento, entonces, para salir de las dudas, consulte con su farmacéutico de confianza. Es muy más gratificante para nosotros, es gratificante para nosotros decir, tengo un farmacéutico de confianza. La farmacéutica de mi barrio tiene tiempo. Yo a la farmacéutica de mi barrio voy, la espero, hay una cola inmensa, pero yo la espero porque ella tiene paciencia para indicarme cuál es el medicamento correcto. Ella me da 2 o 3 laboratorios y ella me explica cada uno por el beneficio de cada uno de ellos. Cuando se trata de que el paciente puede elegir por laboratorio, pero no por principio activo, ¿no? Pero sí cuando hablamos de laboratorio. Entonces, eso es educación sanitaria. Nosotros nos ganamos un paciente, nos ganamos un cliente. Y podemos tener conceptos de educación sanitaria. Educación sanitaria se basa en la inducción a las personas a adoptar y mantener las costumbres de una vida sana, utilizar razonablemente los servicios sanitarios puestos a su disposición y también a tomar decisiones individuales y colectivamente para mejorar su estado de salud y del medio en que habitan. Entonces, fíjense, una es inculcar en las personas hábitos y la otra es que las personas adopten y mantengan costumbres de una vida sana. Ese es el propósito de la educación sanitaria. También es entendida como educación para la salud. ¿Ok? Hay diferencia entre la educación tradicional que estamos acostumbrados a recibir por parte del equipo asistencial y la que realmente quiere el paciente, porque nosotros podemos educar desde nuestro punto de vista que consideramos que es lo que tiene el conocimiento que debe tener el paciente, pero no sabemos exactamente qué es lo que el paciente desea. Es otro enfoque desde la educación, desde el servicio de educación sanitaria, desde farmacia. Ok, un ejemplo. Dice así, la enseñanza tradicional, información y habilidades técnicas acerca de la enfermedad. ¿Qué es lo que desea realmente el paciente? Habilidades acerca de cómo actuar
ante el problema. ¿Ok? Fíjense, una es la tradicional que yo le doy la información. Ahora el problema es el paciente es el que tiene la enfermedad, el paciente es el que recibe los medicamentos. Entonces, ¿cómo debe actuar él cuando está solo en su casa con los medicamentos y no sabe qué hacer? No sabe cuál es el que va a tomar de primero, de segundo, de tercero, o en la noche o en la mañana. Entonces, yo como farmacéutico le tengo que dar esas herramientas para que él pueda ser autónomo y esté seguro de saber cómo va a tomar esos medicamentos. Es lo que él desea, es ponerme en el lugar de decir, bueno, mi paciente va a estar en su casa, es anciano, de tercera edad, no tiene quien le ayude o sí tiene quien le ayude. Esto yo lo voy a educar para que él tenga esta costumbre, para que él tenga este hábito de tomar este medicamento. Entonces, esa es la diferencia de la educación que puede brindarle el servicio de farmacia. Hay modelos de educación para la salud. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Aquí vamos a terminar. ¿Ok? Queridas colegas, no sé qué hora es, pero para mañana nosotros vamos a hablar acerca de los modelos de educación. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos y las actividades de la educación sanitaria? ¿Cómo es que el servicio de farmacia va a ofrecer y cuáles son los requisitos de la educación sanitaria? ¿Ok? Entonces, para mañana vamos a continuar con educación sanitaria, termino educación sanitaria y vamos a hablar acerca de la farmacoseguridad. ¿Cómo es que mi servicio de farmacia tiene el concepto o la cultura de la farmacoseguridad? Es cierto, nosotros seguramente usted ya conoce, ha escuchado de los errores de medicación. Vamos a hablarlo eso de manera muy, vamos a decirlo, superficial, porque el objetivo no es que usted me identifique, el objetivo no es de que usted me hable de cuántos errores de medicación usted puede encontrar en una farmacia, sino más que todo es cómo el servicio de farmacia trabaja para evitar los errores de medicación, para identificar los medicamentos y evitar errores en toda la cadena de medicamentos. Y para que ustedes puedan ustedes me puedan decir ya mañana si trabajan de esa forma, si no trabajan, si han implementado estas técnicas, etc. ¿Ok? Bueno, mis queridos colegas, quedamos en esto.